Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas. Y si no, tranquilos porque aquí les traigo un vídeo que les va a subir el ánimo seguro. Hoy vamos a hablar de un tema que ha hecho temblar los cimientos del mundo del entretenimiento turco, y que honestamente, a mí me tiene fascinado. Ya saben, soy fan de este mundo, de sus dramas, sus romances, sus giros inesperados. Y este es uno de esos momentos. Vamos a sumergirnos en la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos enamoró a todos en Love is in the Air, o Senkalkap para los más puristas, y el bombazo que ha sacudido las redes sociales, la propuesta que le hizo Kerem a Hande, y que literalmente la dejó sin palabras. Sin palabras. Imaginen la situación, imaginen la emoción. ¿De qué estamos hablando? ¿De una propuesta de matrimonio? ¿De una propuesta profesional? ¿De algo completamente inesperado que nos dejó a todos con la boca abierta? Vamos a desmenuzar todo esto paso a paso, analizando cada detalle, cada rumor, cada pista que nos ha llegado. Les prometo que van a estar al borde del asiento, porque esto es más emocionante que el último capítulo de su serie favorita. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo y no se pierdan nada de este apasionante mundo del espectáculo. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el chisme. Primero, para aquellos que no estén tan familiarizados con la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, hagamos un breve repaso. Esta pareja, como ya les mencioné, saltó a la fama mundial gracias a la serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, y nos regalaron una de las historias de amor más bonitas y adictivas que hemos visto en mucho tiempo. La química entre ellos traspasó la pantalla, y rápidamente se convirtió en realidad. La pareja, que parecía sacada de un cuento de hadas, conquistó a millones de fans en todo el mundo. Durante su relación, que duró aproximadamente 2 años, fueron el foco de atención de todos los medios, y cada una de sus apariciones públicas, cada foto en redes sociales, cada declaración, era analizada al milímetro. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, y su separación, lamentablemente, nos rompió el corazón a muchos. La noticia de su ruptura fue un shock, y aunque ambos actores han seguido adelante con sus vidas y carreras profesionales, siempre queda esa chispa de nostalgia y ese deseo de volver a verlos juntos. Ahora, volvamos a la propuesta que nos tiene aquí. ¿De qué se trata? Bueno, la información ha ido llegando a cuentagotas, a través de rumores, filtraciones y declaraciones a medias. Pero a pesar de la poca información oficial, hemos podido recopilar algunas pistas importantes que nos acercan a la verdad. Lo primero que hay que dejar claro es que la propuesta, en sí misma, no se produjo en el contexto de un romance, al menos directamente. Aquí no estamos hablando de un Kerem se arrodilló y le pidió matrimonio a Hande. La situación, al parecer, está más relacionada con el ámbito profesional, aunque, claro, no podemos descartar totalmente otras posibilidades. La clave de todo está en un proyecto que, según fuentes cercanas, involucra a ambos actores. Se habla de una posible colaboración, de un regreso a la pantalla juntos, de una nueva serie o película que podría volver a unir a la pareja más querida de Turquía. Imagínense la locura. ¿Pero qué tipo de propuesta implicaría esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según las fuentes, Kerem Bürsin habría presentado una oferta a Hande Erçel, una propuesta muy tentadora, muy atractiva, que podría significar un gran paso en sus carreras profesionales. Esta propuesta, al parecer, implicaba un rol principal, un proyecto ambicioso y con un gran presupuesto, y la oportunidad de volver a trabajar juntos, de revivir esa magia que tanto nos gusta. ¿Y cómo reaccionó Hande? Pues, según las mismas fuentes, la reacción de Hande fue de sorpresa, de incredulidad, de emoción. Se dice que quedó sin palabras, abrumada por la propuesta y por todo lo que ésta implicaba. Imaginen la situación, la oportunidad de volver a trabajar con Kerem, en un proyecto de gran envergadura, con un guión interesante, con la posibilidad de volver a conectar con sus fans, de volver a ser la pareja que todos amamos. Es algo que a cualquiera dejaría sin palabras. Ahora bien, ¿por qué esta propuesta generó tanto revuelo? Pues porque, como ya les mencioné, la relación entre Kerem y Hande es un tema muy delicado, y cualquier cosa que los involucre, especialmente en el ámbito profesional,
genera un gran interés y debate. Las expectativas son muy altas y los fans están divididos. Por un lado, están los que sueñan con verlos juntos. De nuevo con revivir esa magia que tanto les gustaba. Por otro están los que prefieren que cada uno siga su camino, que respeten su privacidad, y que no los presionen para volver a estar juntos. Además, hay que tener en cuenta la situación sentimental actual de ambos actores. Kerem, actualmente no tiene pareja conocida públicamente. Hande, por su parte, está saliendo con Hakan Sabank, un importante empresario turco. Esto agrega aún más complejidad a la situación. ¿Cómo afectaría este proyecto a la relación de Hande? ¿Cómo se tomará Hakan esta colaboración? Son preguntas que todos nos hacemos. En cuanto a los detalles del proyecto, la información es escasa, pero se rumorea que podría tratarse de una adaptación de una novela famosa, o de una serie de televisión con un enfoque romántico y dramático, pero con un toque moderno y actual. También se habla de la posibilidad de que Kerem y Hande participen como productores ejecutivos, lo que les daría un mayor control sobre el proyecto y les permitiría involucrarse más en el proceso creativo. Por supuesto, todo esto son especulaciones y rumores, y hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos dar nada por hecho. Pero lo cierto es que la posibilidad de verlos juntos de nuevo es muy emocionante, y ha generado un gran entusiasmo entre los fans. Ahora analicemos un poco más a fondo la reacción de Hande. Que se haya quedado sin palabras es algo muy significativo. ¿Qué significa realmente? ¿Qué implicaciones tiene? Pues, para empezar, demuestra la importancia que tuvo la propuesta para ella. Si la hubiera rechazado de inmediato, o si no le hubiera parecido interesante, probablemente habría respondido con un simple no o gracias pero no. Sin embargo, el hecho de que se haya quedado sin palabras, de que haya necesitado tiempo para procesar la información, indica que la propuesta la tomó por sorpresa, que la impactó, y que la hizo reflexionar. Esto podría significar que Hande está considerando seriamente la posibilidad de aceptar la propuesta. Quizás esté evaluando los pros y los contras, analizando los detalles del proyecto y sopesando las implicaciones que tendría en su carrera y en su vida personal. O quizás simplemente se sintió abrumada por la emoción, por la nostalgia, por la idea de volver a trabajar con Kerem. También es posible que la reacción de Hande haya sido simplemente una cuestión de protocolo, de cortesía. Quizás simplemente estaba impresionada por la ambición del proyecto, y quiso tomarse un tiempo para analizarlo con detenimiento. Sea cual sea la razón, lo importante es que la propuesta de Kerem Bürsin ha generado un debate, una expectativa y una gran intriga. Y eso en el mundo del espectáculo es algo muy valioso. Ahora, centrémonos en Kerem. ¿Qué motivó esta propuesta? ¿Por qué decidió ofrecerle este proyecto a Hande? Pues, hay varias posibles explicaciones. En primer lugar, Kerem es un actor con mucha experiencia, con una gran visión para los negocios, y sabe que el éxito de un proyecto depende en gran medida del elenco. ¿Y quién mejor que Hande para protagonizar una serie o película con él? La química entre ellos es innegable y saben cómo conectar con el público. En segundo lugar, Kerem podría estar interesado en reactivar su carrera profesional, en volver a estar en lo más alto. Trabajar con Hande en un proyecto ambicioso podría ser la clave para lograrlo. En tercer lugar, no podemos descartar la posibilidad de que Kerem aún sienta algo por Hande, o al menos, que tenga un gran cariño por ella. Quizás esta propuesta sea una forma de demostrar su respeto y admiración por ella, demostrarle que la valora como profesional y como persona. En definitiva, las razones de Kerem para hacer esta propuesta podrían ser múltiples y variadas. Lo importante es que la hizo y que la pelota está ahora en el tejado de Hande. En cuanto a la respuesta de Hande, aún no sabemos qué decisión tomará. Pero lo cierto es que la espera se hace eterna, y todos estamos ansiosos por saber qué pasará. ¿Aceptará Hande la propuesta? ¿Volveremos a ver a Kerem y Hande juntos en la pantalla? ¿Se hará realidad el sueño de sus fans? Por ahora solo podemos esperar, cruzar los dedos y seguir de cerca las noticias. Les prometo que los mantendré informados de cualquier novedad, de cualquier rumor, de cualquier declaración. Este es un tema que nos interesa a todos, y no pienso perderme ni un solo detalle. Además de las especulaciones sobre el proyecto, también han surgido rumores sobre la relación actual de Hande y Kerem. Algunos medios han especulado sobre si la propuesta profesional podría generar algún tipo de tensión entre ellos, o si, por el contrario, podría fortalecer su relación.
Sin embargo, no hay pruebas concretas que respalden estas teorías. Ambos actores han sido muy discretos en cuanto a sus vidas privadas, y no han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Lo que sí es cierto es que la situación ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Kerem y Hande han expresado sus opiniones, sus deseos y sus expectativas, y han creado una gran cantidad de contenido relacionado con el tema. Desde memes y vídeos hasta debates y análisis, las redes sociales han sido el escenario perfecto para expresar la emoción y la intriga que ha generado la propuesta. Además, es importante destacar el impacto mediático que tienen Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos son figuras muy populares y queridas en Turquía y en el mundo, y cualquier cosa que hagan genera un gran interés y expectación. Su talento, su belleza y su carisma los han convertido en dos de las estrellas más importantes del momento. Y como ya les mencioné, la posibilidad de verlos juntos de nuevo en un proyecto es algo muy emocionante, y ha generado una gran expectación entre sus fans. En resumen, la propuesta que Kerem Bürsin le hizo a Hande Erçel ha sido todo un acontecimiento en el mundo del espectáculo turco. La información ha ido llegando a cuentagotas, pero la intriga y el entusiasmo son enormes. La posibilidad de verlos juntos de nuevo en un proyecto, aunque sea en el ámbito profesional, ha despertado la ilusión de millones de fans en todo el mundo. Pero, ¿qué podemos esperar? ¿Qué pasará ahora? La respuesta la tiene Hande. La decisión está en sus manos. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí, esperando con ansias la noticia, el anuncio, la confirmación. En cuanto a la propuesta en sí, todo indica que se trata de un proyecto profesional muy ambicioso, con una gran inversión y con la posibilidad de reunir a la pareja más querida de Turquía. La reacción de Hande, que quedó sin palabras, demuestra la importancia de la propuesta y la sorpresa que causó. Las razones de Kerem para hacer esta propuesta podrían ser múltiples: reactivar su carrera, aprovechar la química innegable con Hande y demostrar su admiración por ella. Sea cual sea el resultado, la expectación es máxima. Esperamos ansiosamente la decisión de Hande y cruzamos los dedos para que este proyecto se convierta en una realidad. Así que, chicos, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, y que se hayan mantenido al día con los detalles y los rumores sobre esta emocionante propuesta. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por su tiempo, por su apoyo. Me encanta tenerlos aquí, compartiendo estas historias y estos chismes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande aceptará la propuesta? ¿Están emocionados por la posibilidad de verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Y como siempre, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!